Pero antes de eso, permítanme darles un poco de antecedente sobre Jonathan Adams, el licenciado Jonathan Adams, que es abogado admitido en los estados de Illinois, de Arizona y en México también, donde ya por medio de revalidación de estudios tiene su cédula profesional. Él tiene títulos del Grove City College, de la Universidad de Arizona y de la Universidad Latina de Costa Rica. ¿Sí? Él es socio de Baker McKenzie, la firma en la Ciudad de México, donde ha ejercido durante 7 años en Estados Unidos y 13 años en México y Centroamérica. Tuvo ahí un periodo corto de una temporada que estuvo como abogado interno de Laboratorios Abbott, ¿sí? que también eso pues le ha dado una buena perspectiva de los requerimientos de las empresas en esta materia. Y ya hace 3 o 4 años Jonathan, habiendo iniciado y ejercido como un abogado transaccional muy completo, ahora se ha enfocado al 100% al tema de compliance o de cumplimiento que pues como les decía es un tema que cobra cada vez mayor relevancia. Ya ustedes recordarán, o quienes hayan participado en el módulo en el que hablamos de representations and warranties o declaraciones y garantías, hablamos brevemente sobre el tema de anticorrupción, y lo hicimos brevemente porque sabíamos que tendríamos una sesión dedicada exclusivamente a este tema, pero vemos que en todos los contratos de compraventa de empresas o contratos de diversa índole que hemos comentado, transacciones internacionales, se incluyen declaraciones muy precisas sobre las prácticas donde el vendedor garantiza que la empresa que se vende no se ha involucrado o no se involucra en prácticas corruptas. Esta declaración pues obviamente cada vez es más compleja, porque cómo pruebas que efectivamente no te has involucrado y qué información proporcionas a tu posible comprador para probar que no te has involucrado. Esta declaración se hace en el momento de la firma del contrato, pero para el cierre, como ya lo hemos comentado, una de las condiciones para el cierre es que todas las declaraciones y garantías estén vigentes y sean válidas a la fecha del cierre. Entonces, hasta la fecha del cierre debemos poder comprobar que efectivamente no se ha involucrado la empresa en este tipo de prácticas. Y es por eso que yo quise invitar a Jonathan. También está aquí con nosotros Juan Carlos Padrón, también de Baker, que aquí a nivel local en Nuevo León también Juan Carlos se ha involucrado mucho en esta materia,
dentro de su práctica penal más que transaccional, y por eso pues está aquí también con nosotros, nos podrá apoyar en cuestiones de locales. Ya tenemos ahora sí la presentación lista, entonces con eso, Jonathan, te paso la palabra. Siempre hemos tratado que estas sesiones sean muy interactivas. Ahora incluso el grupo es más reducido de lo que normalmente es, entonces se presta más a que tengamos más discusión. Yo sé que algunos de ustedes o todos tienen experiencia en este tipo de transacciones, entonces lo que puedan aportar será muy agradecido. Así que, Jonathan. Pues muchas gracias, Andrés. Para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes y bueno, estar aquí con Andrés. Andrés ha sido un mentor mío por pues toda mi carrera profesional, desde que comencé en el 96 en la oficina de Chicago, aunque nunca estuve en la oficina de Chicago, pero siempre he trabajado mucho con México y de forma muy importante con el Liceo Ochoa González. Así que me da mucho gusto estar aquí nuevamente con él. Y obviamente Juan Carlos también, hemos trabajado mucho también en conjunto y ha sido un privilegio también aprender de Juan Carlos. Voy a ver si esto funciona o si tenemos que hacer un tipo de... Sí, aquí. lo tienes que centrar. Sí, sí. ¿Concentrar o concentrar? Quizás. No, mira, yo creo que si la tomas de la esquina inferior derecha, la amplías así se ve. Con la esquina inferior derecha es probable que... Bueno, pues como mencionaba Andrés, queremos que esta sea una sesión muy interactiva. Preguntas, yo no soy de los que les gusta que las preguntas sean al final. Creo que el mejor momento para hacer las preguntas es en el momento. Mi formación, como mencionaba Andrés, fue en Estados Unidos, en Arizona, de hecho, como a 2 horas de la frontera mexicana, pero se usa mucho el método socrático y las controversias se valen, ¿no? Es muy enriquecedor que una persona tenga una opinión muy distinta y que haya un mejor entendimiento de los temas mediante ese punto de vista. Entonces, quizás voy a decir algunas cosas de forma un poco exagerada, pero para realzar algún punto en particular. Y estamos hablando de las transacciones. Casi todos esos años que estuve en Chicago, fui parte de equipos de fusiones y adquisiciones. Hacíamos fusiones y adquisiciones en 50, 60 países, donde manejábamos todos esos países, desde casas matrices en Chicago o en otras ciudades de Estados Unidos y a veces de Europa. Así que es un medio conocido para mí. Y yo les diría, bueno, ¿qué es lo peor que pudiera pasar en una adquisición para el cliente de alguno de ustedes o alguno de nosotros? ¿Qué es lo peor que pudiera suceder? Pues lo que compra no es lo que compra, ¿no? Y luego las consecuencias. Bueno, sí. Los esqueletos. Los esqueletos, exactamente. ¿Cómo, perdón? Los esqueletos. Sí, las falsedades en las eclosiones de closet, sí. O que no te paguen. O no te paguen dentro de los... Dependiendo de qué lado estás. Sí,
Ahora, he visto situaciones, una situación en particular, un cliente asiático compró una empresa en un país de Sudamérica y la compraventa fue más o menos con el earnout y todo eso, fue más o menos $20 millones. Muy poco después de que compraran y tomaran control de la empresa, identificaron unas situaciones muy serias de sobornos a las entidades públicas. Básicamente su modelo de negocios era el soborno, y esta empresa asiática decidió que pues, ese no era un modelo de negocios con el que ellos podían seguir. Demandaron a los vendedores, han ganado esa demanda ya después de varios años, pero básicamente esa inversión de $20 millones les costó, porque se volvió público el tema, les terminó costando más de 5 veces el precio de la empresa que compraron en el valor de sus acciones y en todos los gastos que han tenido relacionados con esa empresa, que ahora tiene un valor básicamente negativo, porque está demandada la empresa por algunas de las entidades de gobierno que irónicamente han demandado a la empresa por situaciones de otras empresas, entre ellas Odebrecht, que posiblemente hayan hecho sobornos aún mayores, ¿no? Entonces son cosas muy fuertes que pueden suceder, ¿no? Y si vemos, comparamos con otras áreas, posiblemente que no haya reservas para las responsabilidades de los retiros de los trabajadores o algo así. Podemos ver que esta área es muy importante. Desafortunadamente todavía existe la costumbre de tratar el cumplimiento o compliance como un punto aparte, ¿no? Como algo de que pues si nos alcanza, también le entramos a ese tema, ¿no? Para estar bien completos, ¿no? Y yo muchas veces les pregunto a mis socios, bueno, ¿qué vas a encontrar en tus documentos de los inmuebles o en tus documentos de los trabajadores o en tus contratos con los proveedores que pudiera ser peor que un problema fuerte de corrupción? Entonces es un problema muy importante. Como seguramente saben, en los meses finales del año pasado se anunciaron varios casos tocando a México. No sé si alguno de ustedes vio en las noticias, se cubrió un poco en las noticias. Odebrecht. ¿Cómo? Odebrecht. El de Odebrecht fue un caso relacionado que se llama Braskem. No puedo hablar mucho del caso porque representamos a esa empresa, pero sí, lo que es público es que Braskem pagó una multa de varios cientos de millones de dólares, y Odebrecht pagó multas, creo que por alrededor de 4.000 millones de dólares, más que todo al gobierno brasileño, que es una curiosa novedad, porque por lo general en estos casos Estados Unidos preponderantemente se ha llevado todas las multas. En este caso Brasil cooperó con la investigación de forma importante, así que se llevó el 80% de las multas. Es algo que creo que no hemos comenzado a hacer aquí en México. Pero ya ves, como dice el dicho, que cuando veas a tu vecino sus barbas recortar, echa las tuyas a remojar. Lo que está sucediendo en Brasil y la limpieza que están iniciando, porque es apenas como dicen ellos, es el inicio de un proceso de limpieza que están haciendo.
empezaron con la empresa petrolera brasileña, y de ahí se ha desparramado a muchos otros sectores. Esto yo creo que en primer lugar va a fortalecer a Brasil de una manera inusitada, y esto es lo que tendría que suceder en México. Yo pienso en lo personal que no estamos muy lejos de que esto suceda. Yo creo que con el cambio de gobierno muy bien puede dar pie al inicio de un proceso semejante, aunque nuestra legislación, como ustedes saben, pues todavía es muy deficiente y protege mucho a los corruptos. Ya lo hemos visto aquí en nuestro estado en fechas muy recientes. Pero antes de que se acalore la discusión con temas locales, continúa mejor, Jonathan. De acuerdo, gracias. Bueno, pues entrando en el tema precisamente que está mencionando Andrés, vamos a repasar de forma bastante rápida la legislación que existe aquí en México. Desde siempre, desde que tenemos el Código Penal Federal, ha sido un delito el cohecho y otros delitos relacionados. Las sanciones por estos delitos, bueno, comentamos con Juan Carlos y hemos comentado en muchas ocasiones todo este tema de la evolución hacia la responsabilidad penal para las entidades para las entidades jurídicas, ¿no? Es a finales de 2014 que comienza a existir en la Ciudad de México ya responsabilidad penal para las entidades jurídicas. Hubo un caso en Jalisco de que le dictaron auto de vinculación a proceso a una persona moral, ¿tengo entendido? Sí, es correcto. Jalisco es una gasera. Hace unos meses, el mes pasado salió la... Es muy reciente y esa es la primera. Y realmente es la tendencia, ¿verdad? Normalmente o comúnmente, históricamente, la responsabilidad penal recae sobre una persona física. El Código Penal Federal ya establece un dispositivo relacionado con la responsabilidad o la liquidación de la empresa cuando uno de sus empleados o representantes delinque en representación de esta. Pero ahora se está empleando el espectro para que realmente esté mucho mejor tipificada esa conducta y la responsabilidad penal puede recaer en la persona moral, que al final del día va a caer una persona física, ¿verdad? No puedes definitivamente meterlo a la cárcel, pero se irían sobre todo en contra posiblemente de los accionistas o de los representantes legales. Es ahí donde se tiene que trabajar muy duro para que quede muy claro en qué condiciones va a haber esa responsabilidad penal de las personas físicas que representan a la empresa, porque se pueden cometer muchas atrocidades también en contra de personas físicas que a lo mejor no intervinieron en el acto, pero por el simple hecho de ser representantes legales o accionistas pudieran tener consecuencias privativas de la libertad. Es un tema aparte, pero es algo importante. Qué bueno que lo menciona Jonathan, porque sí es la tendencia, ¿no? No, y creo que es importante ver que en el contraste con Estados Unidos. En Estados Unidos, en estos casos, lo controversial ha sido que en realidad la responsabilidad cae únicamente sobre las personas jurídicas, sobre las empresas. Las personas físicas, o sea, en todos estos casos, tradicionalmente nadie va a la cárcel, ¿no? Pasó esto, ¿no? se cometió, a ver, ¿quién lo cometió? ¿No? ¿Qué personas firmaron, tomaron la decisión, mandaron el correo electrónico? De alguna forma ese tema se pierde y podemos hablar del porqué de eso, y tiene que ver con las investigaciones internas y a veces el trabajo que hacemos
los abogados que hacemos esas investigaciones internas, porque al final de cuentas nuestros clientes son los funcionarios. En muchos casos, digo, es natural ver cuando tienes un cliente que es una persona moral, ver a las personas de carne y hueso como tus clientes, ¿no? A ver, pero también el Consejo de Administración, o particularmente el Consejo de Administración, creo yo, en esta reforma. Sí, pudiera darse. Digo, porque los representantes legales no son los que toman las decisiones, necesariamente. Pero Son los depende, consejos. porque si los miembros del consejo no está enterado, que por ejemplo el director comercial está sobornando, Sí. o sea, no Pues es tan fácil determinar que en cualquier supuesto será responsable los administradores. Pero están expuestos, ¿verdad? Eventualmente también, no nada más los Sí, están representantes. expuestos. Sí, es circunstancial. Ahora acá, ¿por qué los accionistas, ¿por qué acá a los funcionarios no? Digo, existe la figura de la complicidad. No veo por qué no se pueda dar la complicidad entre las personas físicas y la persona moral. Sí, bueno, es todo un tema muy interesante y podemos explorar, pudiéramos explorar el por qué suceden estos temas. En realidad, las sanciones que se han implementado en Estados Unidos, el Departamento de Justicia, en muy pocos casos ha habido, son sanciones que han sido dictadas por un tribunal. Siempre llegan a un acuerdo con la autoridad, ¿no? Ahora, cuando están llegando a un acuerdo, pues obviamente quienes están en una sala de juntas son las personas, son los funcionarios de la empresa. Claro. Y muchas veces esas personas han nombrado a otras personas dentro de su empresa o tienen algún tipo de vínculo. Es natural que pues yo no quiera ver a otras personas, híjole, no, pues algunos de nosotros vamos a terminar hasta las rejas, ¿no? Pues obviamente uno dice, bueno, pues hay que tener cuidado con eso. Entonces es mucho más fácil para el gobierno llegar a un acuerdo de una sanción para una sociedad, y no cuando persiguen a las personas físicas se defienden como gatos boca arriba, ¿no? Se defienden con todo. Y la verdad es que en el sistema, como en el sistema mexicano, es difícil comprobar los delitos. También para los fiscales en Estados Unidos, cuando de veras lo tienen que hacer ante un tribunal, ante un jurado, porque acuérdense que existe la figura del jurado en Estados Unidos, es difícil comprobar esa responsabilidad penal. Y aquí se vuelve más difícil por el tema de la corrupción, ¿verdad? Exactamente. Desafortunadamente es un círculo vicioso, y aún teniendo todos los elementos las autoridades, se presta para circunstancias que al final del día no llegan a nada, ¿no? Entonces hay muchos casos donde están sólidos, fuertes, pero no llegan al resultado que se busca, precisamente porque hay un tema de corrupción, ¿verdad? Las mismas personas que están siendo perseguidas se prestan para esa práctica y al final del día no pasa nada. Ahora, curiosamente, en el Código Penal Federal, lo que no se modificó ahora fue el año pasado, 2016, que ya el delito aplica a las entidades jurídicas a partir de junio, pero no se cambiaron las sanciones. Entonces las sanciones máximas creo que están alrededor de, bueno, yo siempre saco los números en dólares para los clientes, pero $4,000, una cosa así, ¿no? Que yo ni lo pongo en los memos, ¿no? Porque digo, los clientes se van a reír, ¿no? Entonces ni lo pongo ahí y digo, bueno, pues puede haber responsabilidad penal, ¿no? Pero es que ahí es donde no se puede aplicar tan fácil a una persona moral una sanción penal, porque la sanción penal, por antonomasia, digamos, es la privación de la libertad. Las sanciones pecuniarias son complementarias. Sí, reparación del daño. Reparación del daño y multas. En algunos delitos te prevé el código multas. No llegan a figura porque el señor o la señora se va a pasar 15, 20 años en la prisión. Acá a la sociedad pues no la puedes meter a la prisión.
Bueno, digo, son debates que pudiéramos tener como son un poco de ideologías, ¿no? No en todas las sociedades, en todos los tiempos, ha sido la privación de la libertad, o sea, ha habido latigazos, mutilaciones, otras cosas. No, sí, exactamente, Además, esclavitud, ha habido muchas cosas. Pero antes yo creo recordar que antes de la reforma sí había algunas consecuencias para una persona moral. El código, lo comenté, el código penal ya establecía, creo que en el artículo 11, si mal no recuerdo. Algo de disolución. Sí, pero yo veía eso antes siempre, y bueno, pues pudiera también ser un debate, pero yo lo veía casi como si uno utilizara un coche para cometer un delito. Yo usé esta empresa para cometer mi delito, entonces me van a disolver y liquidar la empresa. Usé este coche para cometer un delito, pues me van a quitar el coche. No sé, yo lo veía mucho más así como que una responsabilidad directa de la sociedad. Realmente así está, pero no se aplicaba. Ese es el tema principal. No pasaba nada. Ahora, cuando hablamos de responsabilidades administrativas, ahora bajo la nueva ley de responsabilidades, Ley General de Responsabilidades Administrativas, que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción, ahí sí vamos a tener multas hasta alrededor de 6 millones de dólares. Así que son mucho más importantes, y en el contexto administrativo obviamente no es tan difícil comprobar la carga de la prueba, no es tan difícil de comprobar como en el contexto penal. Entonces yo creo que vamos a ver mucha más actividad en el ámbito administrativo bajo esta ley que posiblemente bajo las leyes penales, a menos que se vuelvan a reformar. La ley penal, el Código Penal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, establece una métrica interesante de las multas y las penas que se basan en la utilidad diaria. Entonces, lo que el legislador trató de hacer fue equiparar lo que una persona física sufriría con un año de privación de la libertad y aplicándolo a una empresa. Y lo que determinaron fue 920 días de utilidades. Es decir, si dividiéramos las utilidades de una empresa en 365 días o 360, llegaríamos a una utilidad por día. Y entonces lo que equivale a un año de prisión para el legislador es 920 días de utilidades. Entonces, arriba tiene pérdidas. Es justo lo que le iba a decir, o sea, que casi tiene pérdidas. Bueno, y si tiene pérdidas y además Entonces, bueno, pues qué mal negocio, ¿no? Bueno. Entonces hemos hablado del Código Penal Federal, el Código Penal de la Ciudad de México, ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que ahora que tiene su equivalente aquí en Nuevo León. Esta ley, cuando entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que van a aplicar tanto a funcionarios de gobierno como a particulares, esta ley ya va a dejar de estar en vigor. ¿Cuándo? Julio de este año. Bueno, hablamos un poco de las enmiendas. También un tema muy importante, volviendo un poco al tema ahora de las transacciones, es el tema de la transparencia. Es increíble los adelantos que tenemos con el INAI y la transparencia de información. Prácticamente cada mes tenemos más acceso a más documentos de diferentes entidades, ya sea paraestatales o dependencias de diferentes estados, pero la información que está en el dominio público es cada vez mayor, y ese es para mí es uno de los grandes motores de la lucha anticorrupción, es el tema de la transparencia.
Cuando ya hay documentación publicada, podemos ver las compras, quién compró, en qué precios, cuáles fueron los procesos. Es mucho más fácil para cualquier persona involucrada o interesada encontrar qué fue lo que pasó o qué debió haber pasado en estas situaciones. Entonces, muy importante también el tema de... ¿Y ustedes en una transacción se meten a investigar todo eso? Depende de la transacción. Vamos a hablar un poquito más adelante del tipo de transacciones. Si hay ventas a gobierno, sí, ciertamente nos metemos a rastrear, bueno, cuáles vendieron a gobierno, qué entidades de gobierno, vendieron por medio de distribuidores, qué más cosas hacen esos distribuidores, qué información hay disponible acerca de esos distribuidores, acerca de los agentes. Sí, todos esos temas son muy importantes para revisar, y la verdad es que no es muy difícil, ¿no? Esta mañana estaba revisando un contrato que quiere celebrar un cliente de Estados Unidos. Hice una búsqueda de Google y en la primera hoja de resultados me salió un artículo donde a estas personas en el estado de Coahuila se publicó un artículo dando muchos detalles de corrupción de esta empresa que pretende contratar mi cliente. Entonces, es información, y los periodistas cada vez tienen más y más acceso a más y más información. Uno de los temas, hay un par de temas interesantes acerca de esta del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los temas que no hemos mencionado es el tema de los programas de cumplimiento. Andrés ahora hablaba de cómo compruebas un hecho negativo, y todos sabemos que eso es muy difícil, es imposible prácticamente, ¿no? En la mayoría de los casos. Lo que ha ido sucediendo, y esto viene desde años atrás en Estados Unidos, y especialmente desde el 2012, que el Departamento de Justicia y la SEC, Securities Exchange Commission, publicaron un folleto, 100 páginas o más, pero acerca de lo que ellos esperan ver en una empresa como una estructura anticorrupción, todas las características de esa estructura interna que esperan ver. Entonces, en realidad ya está cobrando cada vez más y más importancia. Obviamente, si alguien encuentra algún acto de corrupción, pues es algo muy serio, ¿no? Pero el hecho de que no encontramos nada no necesariamente nos libera, porque como decía Andrés, pues es muy difícil, ¿no? Llegar a todas las instancias y comprobar que no hay nada, ¿no? Entonces lo que buscamos ahora cada vez más y más, porque sabemos que el gobierno de Estados Unidos especialmente lo está buscando, y ahora vemos en esta nueva ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece programas de se llaman tienen un nombre medio mitigación, chistoso, sí, pero bueno, son programas básicamente de cumplimiento. Política de integridad, sí, exactamente. Entonces tiene varias características, tiene como 10 características que son de una forma muy resumida, siguen mucho los lineamientos que están en ese documento del 2012 que publicó el Departamento de Justicia. ¿Cómo se llama el folleto de SEC? ¿Cómo se llama el folleto de SEC? Se llama Guidelines, FCPA Compliance Guidelines, creo que se llama.
Gracias. Sí, si quieren luego se los circulo. Sí. Entonces, esos programas también ya los están considerando como una forma de mitigar la posible responsabilidad. Básicamente la idea es comprobar que la empresa en sí hizo todo lo posible por evitar estas situaciones. Si de todos modos existió corrupción, pues probablemente lo hizo una persona física actuando por su propia voluntad, no por su propia albedrío. Sí, exactamente. Entonces, y luego el tema de los programas de autodenuncia, ¿no? Si llegan con la autoridad, supuestamente, y bueno, encontramos esta situación, lo tenemos ya en la ley de competencia económica, y al parecer ha funcionado de alguna forma. Creo que son poquitos los casos todavía. ¿A partir de cuándo se aplica la de autodenuncia? Julio 2017. A partir de entonces, de este año. Sí. Pero entonces, ¿cómo ha habido acercamientos y todavía no se aplica? No, estoy hablando de la ley de competencia económica. Okay. Sí, que eso ya desde el año, todavía ya tiene como 5 o 6 años, yo creo, que se reformó la ley. Creo que también fue el 2012 quizás. 2012 o 2013. Sí. De los 2 o 3 años. Sí. Entonces, y en realidad la mayoría de los casos, y es otra crítica del sistema de Estados Unidos, que depende mucho de empresas que van por su propia iniciativa con la autoridad y dicen, hemos encontrado esto. ¿Por qué? Porque se hace un análisis de riesgo y se preguntan, bueno, ¿qué probabilidades tenemos de que esto salga en la prensa? O de que alguien llegue con la autoridad, y ahora hay programas Whistleblower. Sí, el whistleblower, que dan recompensas multimillonarias a personas que se acercan con información acerca de corrupción, ¿no? Entonces, y ha habido casos donde personas se han llevado millones de dólares por haber reportado una situación que tenían conocimiento por haber estado en una empresa, ¿no? Y muchas veces, bueno, casi nunca, porque también las empresas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, una de las cosas que queremos ver en las empresas es qué sistemas tienen para reportes internos de problemas. Y la verdad es que lo que hemos visto es que las empresas mexicanas no tienen nada de eso. Por lo general no existe. O si existe, cuando uno les pregunta, bueno, ¿y cuántos reportes tienen? No, pues nosotros, gracias a Dios, absolutamente nada. Y el otro tema es quién investiga eso, porque me ha tocado ver que en las empresas hay un pequeño comité de gente que no sabe investigar, o que pueden estar incluso involucrados en el problema, y ellos mismos son los que investigan, ¿no? Entonces, pues ahí también es un tema. Reconoces la voz cuando denuncias, ¿no? Que hay que cuidarse. Sí, exactamente, no hay esa confianza de exactamente de quién va a investigar la situación, pero en un programa bueno de denuncias debería de haber muchas denuncias. La gran mayoría, el 80-90%, son temas de recursos humanos, son temas de que fulanito me vio feo, o me escondió las plumas, o cosas tontas, pero es bueno que la gente tenga donde acudir y que estén manifestando estos temas. Ese 80%, 90% lo pueden resolver personas que se especialicen en ese tipo de temas. Pero cuando está fluyendo esa información, ese canal de información se abre, es mucho más fácil que la empresa se entere de los problemas que tiene en cuanto a corrupción antes de que tenga que acudir con una autoridad, ¿no? Entonces, y esto es algo que cuesta mucho. Las empresas tienen que hacer un cambio cultural.
y lo he visto con empresas de Estados Unidos, con empresas de Europa, les cuesta, aún para ellos les cuesta mucho, ¿no? Tenemos una persona que está reportando unas actividades ilícitas. De inmediato, el área legal ve a este sujeto como el enemigo. No, pues tenemos que correrlo, pero de inmediato, ¿no? O sea, así uno ve la reacción, ¿no? En vez de verlo como una persona que probablemente no está llegando con las intenciones 100% puras, como una paloma. No, pues obviamente es una persona que tiene sus complejidades, que tiene sus intenciones un poco raras o algo así, pero de todos modos puede salir información de ahí, ¿no? Sus intereses, que son los que nos cuentan muchas veces. Sí. Los intereses son los que... Tiene pie. Así El es. interés tiene pie. Pero por eso es importante tener profesionales que saben distinguir y separar un poco. A ver, aquí nos está contando muchas historias chistosas, pero hay un elemento de verdad en lo que dice, y hay que separar eso, identificar el problema y tratar de resolver ese problema. Bueno, este mapa yo creo que lo han visto, ¿no? El mapa del índice de percepción de la corrupción. Ha habido algunas críticas de este mapa, porque creo que habla de ciertos tipos de corrupción, no necesariamente los tipos de corrupción que existen en Estados Unidos y en otros países de Europa occidental. Y también, no, pero lo que sí que mayormente los países anglosajones que salen todo amarillo. Sí, y también está el tema de percepción ahí, ¿no? Porque claro. Exactamente. Y creo que si hacen la encuesta con personas, con nacionales y también con personas, con extranjeros, pero creo que, por ejemplo, comparándonos con Brasil, sí tenemos algunas características que nos hacen un poquito más pesimistas a veces, que por ejemplo los brasileños, ¿no? Siento que los brasileños siempre piensan que todo es excelente y que es maravilloso, y nosotros somos, yo creo que mucho más autocríticos, no, pues es que estamos muy mal, ¿no? Entonces creo que también esas cosas pueden influir, ¿no? Pero bueno, ese es este mapa lo usan mucho las empresas cuando tienen que determinar qué nivel de escrutinio, de revisión tienen que aplicar para una empresa, ¿no? Y saber que somos de ese color. Oye, Cuba, amarillita, o si fueran los gringos. No, es Australia, ¿no? No, acá junto a. ¿Dónde? Está la islita abajo de la sí, Florida. No, pues sí, creo que están igual, pero bueno. No, lo que pasa es que ni se han tocar metido preso con Cuba urbano. todavía. Los demás pues se tienen que portar bien. No alcanza para todos. Exacto. Bueno, podemos hablar un poquito del FCPA. Lo interesante aquí es, bueno, este cuadro, no sé cuánto. Para sentar la base, Jonathan, nos dices cómo en una empresa mexicana puede tener relevancia el FCPA. Una disculpa. Adelante. Estamos bien. ¿Cómo andas para que me sigas aquí cerca? Es que no alcanza a pasar por la... Claro. La ley FCPA que es Foreign Corrupt Practices Act, o ley de anticorrupción, o ley de prácticas corruptas en el extranjero, o algo así. Es una ley que nace en 1977, sale de la... ¿Saben de qué controversia salió? ¿Alguien que sepa? Salió de la... Y algunos aquí no
no se van ¿En a qué año acordar. 77. Salió del escándalo de Watergate. Y ese fue un escándalo en el que el entonces presidente Nixon había autorizado algunas actividades en relación con su campaña de reelección, pero a raíz de eso salieron muchos otros temas también de corrupción, y entre ellos que muchas empresas de Estados Unidos estaban corrompiendo a medio mundo, ¿no? Para vender sus productos y servicios en el mundo. Entonces el Congreso en Estados Unidos determinó que querían poner fin a esas prácticas. Ya había leyes para impedir corrupción dentro de Estados Unidos, y no querían meterse con esos temas, entonces hicieron una ley específica para corrupción fuera de Estados Unidos. Nosotros tenemos el artículo 222 bis del Código Penal Federal, que también tiene, es en miniatura el FCPA, ¿no? Porque la OCDE pensó que era buena idea, y creo que fue en el 2002 o 3 o algo así que implementamos esa modificación al Código Penal Federal. Pero básicamente tiene una jurisdicción también muy agresiva, el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, cualquier empresa que cotice en bolsa en Estados Unidos está cubierta, claramente. También cuando hay cualquier empresa que es de Estados Unidos también está cubierta. Si tiene una subsidiaria, por ejemplo en México, y tiene algún tipo de control sobre esa subsidiaria, entonces también las actividades de esa subsidiaria pueden caer bajo la jurisdicción de esta ley. También el Departamento de Justicia ha expresado teorías de jurisdicción pero muy agresivas, incluyendo el envío de un correo electrónico que pasa por un servidor en Estados Unidos, o el uso del sistema bancario de Estados Unidos, o el hecho de que alguno de los involucrados estuvo de viaje en Nueva York o algo así, y mandó algunos de los correos electrónicos desde su cuenta cuando estuvo en Nueva York. Entonces, si ven, la mayoría de las empresas que están en esa lista no son empresas estadounidenses. La primera ahí es Halliburton, pero después nos vamos hasta Alcoa, JP Morgan, JGC es japonesa, Avon. y Avon. O sea, hay básicamente 3 o 4 en esa lista. Ahora, mi teoría de por qué sucede esto, podemos tener un nivel de cinismo y decir, bueno, pues es que se van a casar a otras empresas que no son de Estados Unidos, ¿no? Yo creo más bien, con base en experiencia de las actitudes de las personas que están en las empresas, que la mayoría de estas empresas no pensaba que les podía aplicar el FCPA. Y sigue siendo el caso, aún existiendo esta lista, y estos son millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de el número 20, ahí 135 millones de dólares. A pesar de esto, todavía las empresas europeas y las empresas asiáticas, yo creo que aún más las europeas que las asiáticas, fíjense, todavía piensan que esta ley no les aplica, porque no son empresas de Estados Unidos. Entonces, esas son las teorías de la aplicabilidad del FCPA, y se van a veces aún más allá.
si yo como empresa de Estados Unidos contrato a un tercero para que haga cierto trabajo o para que distribuya mi producto, en algunos casos yo puedo tener responsabilidad también por las actividades de ese tercero. Entonces por eso vamos a ver más adelante que una de las cosas que preguntamos es a los posibles targets en una adquisición es qué programa tienen para evaluar a los terceros con quienes trabajan, ¿no? Les dan entrenamiento, qué cláusulas de contratos tienen con esos terceros. ¿Entrenamiento a los terceros? A veces hasta entrenamiento a terceros, sí. Dependiendo del riesgo. Dependiendo del riesgo, exactamente. Si estás comprando lapiceros de un tercero, no. Claramente no. Pero sí hay casos, si están, por ejemplo, negociando con alguna autoridad, están consiguiendo alguna licencia, algún permiso o algo así, más vale que se haya hecho una revisión a fondo de ese tercero para saber si tiene antecedentes en prensa, para saber cuál es su reputación, para amarrarlo en el contrato con cláusulas anticorrupción y para que entienda esas cláusulas, porque pues, obviamente nos hemos encontrado seguramente con muchos terceros que dicen, sí, licenciado, yo le firmo lo que usted me ponga. En pocas palabras no lo voy a leer, ¿no? Entonces entrenamientos, sí, en algunos casos y hace un año el Departamento de Justicia contrató a una mujer, se llama Chen Wei, es norteamericana pero de origen chino obviamente, que se especializa en los programas de anticorrupción. Entonces ella se dedica a hacerles preguntas y yo he visto y he estado ahí en los salones de juntas con los fiscales del Departamento de Justicia haciendo ese tipo de preguntas. A ver, ¿qué programas tienen de esto? ¿Qué hacen con esto? ¿Cuántas investigaciones internas llevaron a cabo? ¿Cuántas veces auditaron a uno de los distribuidores que tienen? ¿Tienen su cláusula la de auditoría? Pues qué bueno. ¿Cuántas auditorías se han echado? Y ¿saben qué? Mándenme las auditorías, los reportes de auditorías. Entonces, es un nivel muy, muy agresivo de evaluar a las empresas y qué están haciendo. Lo interesante aquí es que yo creo que tenemos mucho la actitud aquí en México de que, a ver, si no me requieren este documento o lo que fuera, pues yo no lo voy a entregar, ¿no? Y en Estados Unidos lo que pasa es que te amenazan con que si no cooperas, entonces te va a ir peor. Obstrucción de justicia. ¿Cómo? Obstrucción de justicia, ¿no? Sí, puede llegar hasta ese punto, pero también tiene una fórmula para determinar estas multas. Es una forma muy, muy complicada. Nos hemos echado horas nada más revisando la fórmula, ¿no? Deja a un lado aplicando la fórmula a un caso. Pero te dan puntos por cooperación y el nivel de cooperación. Y por ejemplo, si publican si llegas a un acuerdo, pueden publicar ahí si hubo cooperación de parte de la empresa, entonces, y la cooperación es pues entregando, ¿no? Y me ha tocado clientes que han sido investigados y entonces yo he tenido que comparecer como testigo y me entregan copias de mis correos electrónicos que yo le envié a mi cliente. Y mi cliente los entregó, a ver, ¿no? Pues aquí es entregando, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que tenemos que evaluar a las empresas que nuestros clientes están considerando. ¿Eso se requiere para todo tipo de empresas? Digo, yo entiendo que en teoría sí,
Pero si vas a adquirir una empresa que no tiene tanto riesgo, tanto trato con gobierno... Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Depende muchísimo del nivel de riesgo. Sí. Si no hay ventas a gobierno, si los permisos y licencias son, si es un trabajo de oficina que en realidad ni siquiera tienen que sacar su permiso de construcción, o sea, no tuvieron prácticamente nada, en realidad hay un poco riesgo ahí, ¿sí? Y por eso hay muchos casos donde yo digo, bueno, ¿saben qué? Denme un par de documentos, yo los reviso y les digo alguna cosa, pero la verdad aquí el riesgo es muy bajo. Hay otros casos donde es muy alto, es muy alto. Son empresas en las que las ventas, el 80% es ventas a gobierno, la mayoría de esas ventas son por adjudicación directa y en realidad te pones a ver y dices, yo sí pienso que pudieran tener algún competidor por ahí. O sea, me parece que el producto que venden no es absolutamente único en el universo. Aquí algunos casos recientes, caso Walmart, que ha estado ahí por mucho tiempo. Esperan muchos que se resuelva pronto, que ya haya alguna publicación al respecto, pero no sabemos. Allá en Estados Unidos. Sí, está en investigación. Han pagado, ¿algunos de ustedes saben cuánto ha pagado Walmart en todo el tema de investigación y de implementación de programas de cumplimiento? He escuchado que más de 500. Más de 600, están en más de 600 millones. Pero en particular, ¿se está investigando lo de la tienda aquí? Fueron varias tiendas, lo que reportó el New York Times. No, $0.25 millones he escuchado yo diario, ¿no? Honorarios, algo por eso. Sí, depende. Yo creo que ya le han bajado bastante, ya están terminando un poco. Por eso se piensa que pudiéramos llegar ver algún tipo de resultado pronto. ¿Y a quiénes han contratado para estas investigaciones? ¿Despachos de abogados o qué tipo de...? Hay despachos de abogados involucrados. Greenberg Traurig es uno de los más grandes en ese sentido. ¿Y qué otro tipo de profesionales? Es información pública. Los consultores, no recuerdo, en este momento no recuerdo si es EY, PwC, no recuerdo. ¿Tú recuerdas? No sé, pero sí es una de las Big Four. Entonces todavía no se llega a una conclusión en ese caso. Creo que no sabemos si algo está sucediendo aquí en México. Pero sí ha invertido mucho la empresa para tratar de corregir la situación. Contrataron, por ejemplo, a Javier Soní, un socio de Price. No estaría retirado. Sí, se retiró, pero luego se fue a trabajar con Walmart. ¿Como interno? Como interno, y para este tema nada más. Y a Alberto Sepúlveda también, que era socio de White & Case. Aquí en Monterrey. Se lo llevó, no, en México. El hijo, entonces, sí. Perdón, el papá del que estaba aquí. No, hermano de Eugenio. Ok. Hermano de Eugenio, que era socio de White & Case, que se lo llevaron de abogado interno de Walmart México. Precisamente para limpiar la casa. Para limpiar la casa. Porque creo que Eugenio se fue a Krill, ¿no? No, Eugenio se fue con Galicia. Con Manuel Galicia. Pues aquí algunos de los que ya habíamos mencionado, Odebrecht, Teva Farmacéuticos es otro que yo no lo he buscado en días recientes, pero no hubo casi cobertura de este tema, pero hubo
sobornos a funcionarios, admitieron sobornos a funcionarios del gobierno, más que todo en temas, es un tema farmacéutico, pero fueron médicos del sistema nacional de la CFE, ahorita está hablando, Néstor Moreno. Sí, hasta donde yo sé, sigue estando investigado eso. ¿Ya dijeron no sé, Juan sentencia? Carlos, ¿sí ya dijeron sentencia? Sí. ¿Cuándo pasó? Hoy en la mañana. Bueno, tienes información muy Eso, fresca. muy bien. Qué Fue barbaridad. juzgado 12º de procesos penales federales. Por nomás lo inhabilitaron por 8 años y un mes y una multa de 31,000 pesos. Pues es lo que te digo. Multa de 31,000 pesos la multa porque no puedo acreditar 36 millones de pesos. En un Ferrari, un yate y ¿Por qué no pudo que, perdón? acreditar la procedencia del pago para un Ferrari y un yate que tenía. Bueno, Sí, eso es. entonces le ponemos 31,000 pesos. 31,000 pesos. Bueno, 31,315. No, entonces está bañado, está alta la cosa. Una boleadita menos. Entonces, ¿cuál es la lógica? O sea, ok, sí, por 8 años Pues estoy sí. inhabilitado por inhabilitación, porque no habla de privación de libertad. Por 8 años, pues ya lo que hice. Inhabilitado para salir a la calle. O sea, sí, les digo, hay cosas que honestamente no les digo a mis clientes. Por vergüenza. Sí, yo creo que ese va a ser uno de ellos. Sí. Este punto va a desaparecer de mi presentación. Y de la grabación. Sí. Porque no está bien decirle a nadie que 31,000 pesos. Sí. Y se van a parar contra eso seguramente este cuate. Va a buscar no pagar. Seguramente. Jonathan, ¿nos podrías platicar un poco de metodología que aplicas tú normalmente Sí. en un due diligence? Sí, de acuerdo. Uno de los puntos que para mí es muy distinto entre el due diligence tradicional, corporativo, y uno de anticorrupción, de compliance, es si hay algún elemento que nos lleve a tener alguna preocupación, ya sea ventas al gobierno, permisos, licencias importantes que sean sensibles, siempre se debe hacer una entrevista en persona con los altos funcionarios de la empresa para poder evaluar su actitud, si pueden contestar preguntas básicas acerca del manejo de su negocio. Pero antes de hacer eso, y yo creo que es muy importante, es pedir una serie de información y documentación, ¿no? Hay muchos que quieren, bueno, pues ve y entrevístalo. Bueno, si no tengo elementos, pues lo va a tener que creer lo que me dice, ¿verdad? Porque no tengo de otra, ¿no? Entonces, si definitivamente no tiene documentación, no tiene un programa de cumplimiento, si es una empresa chiquita, bueno, pues quizás eso sea razonable, pero ya si es una empresa mayor, las preguntas van a girar alrededor de por qué no tiene un programa de cumplimiento en 2017. ¿Qué está pasando, ¿no? Entonces pedimos información corporativa que si ya se está haciendo un due diligence más amplio de otros temas corporativos, esto es importante para entender cómo funciona el negocio. Yo creo que eso para mí también es muy importante. Es también para el due diligence corporativo o de cualquier otro tipo, entender cuál es el corazón de este negocio, por qué funciona, cuáles son los motores de este negocio. Pero entender eso es muy importante. Y la información del programa de cumplimiento, ¿no? Códigos de conducta, políticas. Puede haber empresas medianas que solo tienen código de conducta, no necesitan otras políticas, depende de los documentos. Si llevan a cabo entrenamientos en línea, si son en vivo,
investigación, si llevan a cabo investigaciones internas, como mencionaba Juan Carlos, bueno, ¿qué pasa cuando llegan estos reportes de denuncias internas? ¿Se hace algo al respecto o sencillamente se archiva? Están entrenadas las personas que hacen esas investigaciones, producen reportes de esas investigaciones, se las presentan al consejo. ¿Qué pasa se toman acciones disciplinarias? ¿Quiénes son los responsables de establecer el programa de cumplimiento de compliance? Las líneas de denuncia o reportes ya habíamos comentado, y monitoreo y auditorías, ¿no? ¿Con qué frecuencia se hacen estas auditorías? Y cómo se monitorean a las diferentes personas. Si hay personas que están negociando con entidades de gobierno, ¿qué medidas de seguridad hay, ¿no? Que vayan 2 personas, que se haga un reporte, que se tenga un registro de la visita y qué fue lo que pasó y qué fue lo que se logró, ¿no? Ventas a gobierno, ya hemos hablado de eso. Entender, ¿no? Qué porcentaje depende de ventas a gobierno, si son ventas directas o indirectas. A veces te contestan, no, pues no tenemos ventas a gobierno. Bueno, pero tienen un distribuidor o tienen 3 distribuidores, venden solo a gobierno y eso representa el 80% de sus ventas. Ver un poco si siguen procesos de licitación como marca la ley, o si sencillamente hacen las cosas como quieren, ¿no? Quiénes son los responsables de esas ventas a gobierno, y asegurar que esas están entre las personas que entrevistamos. Tienen política de regalos, de entretenimiento, especialmente con funcionarios de gobierno, ¿no? Y entender también que el concepto de funcionario de gobierno puede ser un poco más amplio de lo que estamos acostumbrados a pensar. Un ejemplo muy claro es los profesionales de la salud, ¿no? Si trabajan en IMSS, ISSSTE o en alguna Secretaría de Salud, los casos recientes, Olympus y otros casos recientes del Departamento de Justicia indican claramente que, por lo menos para propósitos de Estados Unidos, los consideran funcionarios de gobierno, aún si trabajan medio tiempo solamente en el ISSSTE, ¿no? Y el contacto nuestro, quizás de nuestra empresa, es con ellos en su consultorio privado, pero son funcionarios de gobierno, ¿no? Entonces hay que ver con cuidado ese tema. Ya comenzamos a mencionar un poco el tema de relaciones con terceros. Si hay intermediarios, agentes que tratan con gobierno, si hay distribuidores, cuál es nuestro proceso de selección. Hacemos revisiones periódicas de estos terceros, cómo están estructurados nuestros contratos, cómo está estructurada la remuneración, ¿no? Existe un 15% de remuneración por unas ventas, donde lo único que está haciendo el supuesto distribuidor es poniendo en contacto a las personas, ¿no? Uno dice, oye, algo raro hay ahí, ¿no? La interacción con funcionarios de gobierno ya mencionamos. Donaciones y contribuciones es otro, no suele ser tan importante aquí en México, pero si se hacen donaciones, se debe de hacer conforme a un programa de donaciones que tenga sentido de negocios, ¿no? A mí me pasaba especialmente cuando estaba en empresa, que venían directores conmigo, de repente un día me decían, oye, es que hay un programa super padre de ayuda a los niños del no sé qué, de la calle, y esto y lo otro, aquello, y entonces no, pues queremos hacer una donación, ¿no? Las empresas por lo general toman decisiones así son decisiones de negocios, ¿no?
deben de tener una motivación. ¿Por qué? Pues porque queremos identificarnos con los niños de la calle, porque nuestros productos en realidad pudieran tener un efecto en estas comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que tener alguna razón de ser, no es sencillamente desperté esta mañana y ahora me siento muy filantrópico, ¿no? Pues las cosas no suelen suceder así, ¿no? Y ya sabemos que en muchas ocasiones lo que está sucediendo es que algún funcionario dijo, pongan una donación a tal y tal y tal asociación y van a ver que su permiso va a salir bien, etcétera, ¿no? Y bueno, por último, el tema de contabilidad y controles. Más del 50% de los casos que vimos ahí en el top 20 fueron multados por violaciones a las disposiciones de controles internos que tiene la ley FCPA. Cuando una empresa da un soborno, casi nunca lo registra como tal en sus libros, no, claro. Lo registra como alguna otra cosa. Antes sí lo hacían. Sí. Antes, hace años. Bueno, en Gran Bretaña antes era deducible de impuestos. Así. Entonces, tan lo registraban que era deducible de impuestos. Pero no, por lo general no lo registran como tal, ¿no? Lo registran como servicios profesionales o gastos de mercadeo o alguna cosa pues muy general y vaga así. Y entonces la ley FCPA intenta cubrir también ese punto en el que no se puede comprobar directamente un hecho delictivo, un cohecho, pero sí se puede comprobar que hubo un registro falso en los libros contables, y cuando esa parte aplica a las empresas que cotizan en bolsa, pero cuando están reembolsando, por ejemplo, a un distribuidor y son gastos adicionales de mercadeo o algo así, pueden también caer en ese punto. Eso es algo que es un poco más para los contadores, pero también es bueno tenerlo en mente como abogados. Entonces yo diría, para resumir, y podemos tener preguntas y comentarios y todo, pero sí nada más enfatizar que sí es ya no es una actividad en la que el abogado se sienta en su oficina y le preguntan, bueno, ¿hay hechos de corrupción en su empresa? Pues no, porque si los hubiera, me hubieran avisado, ¿no? Ya esa actitud no se vale, no vuela, ¿no? Y hay que crear estas estructuras que, aunque no son perfectas, no pueden ninguna estructura va a impedir al 100% actividades corruptas, porque hay personas que a eso se dedican y pues ya es parte de su ser, pero que sí demuestran una actividad muy proactiva de la empresa para frenar y para evitar este tipo de actividades. Y eso es lo que deberíamos de ver en las empresas. Si no vemos este tipo de estructuras en una empresa que tiene algún tipo de riesgo y que tiene cierto tamaño, pues es definitivamente un problema. Así que una empresa mexicana, cualquier empresa mexicana que piensa hacer negocios con una empresa de Estados Unidos o con contactos con Estados Unidos, multinacional, o que en algún momento piensa que pudiera acceder a capital de Estados Unidos, ser blanco de una adquisición, de algún tipo de joint venture o algo así, son temas que realzan el valor de una empresa de forma impresionante. Tener un programa así, ya de entrada, le da un valor mucho más alto a una empresa mexicana que no tenga
hoy por hoy contacto alguno con Estados Unidos, que ya es cada vez más difícil que esos contactos no existan, pero aún en esos casos realzan el valor de una forma importante. Y aún dentro de nuestra propia legislación, creo que estamos en una etapa inicial de una cada vez mayor reglamentación y control de estas actividades, o por lo menos espero que así sea, pero creo que la tendencia va hacia allá. Yo creo que bajo una administración federal de Andrés Manuel López Obrador también vamos a ver todavía esta actividad más intensa. Nosotros como asesores de nuestros clientes nos incumbe agregar valor a la empresa, convenciendo a los directivos de las empresas de la necesidad de tener estas políticas de integridad, controles estrictos, entrenamiento a funcionarios, entrenamiento a vendedores, de la importancia de que este tipo de conductas no se den dentro de las empresas. Esto como asesores jurídicos estamos agregándole valor a la empresa. Tenemos que ser lo suficientemente creativos también para convencer a los directivos de la empresa de que muchas veces, aunque no tengan la obligación jurídica de tener estas políticas y aplicar estos controles, de la conveniencia de que lo hagan. Y hay que recordar que si a una persona, que es el principio de Giuliani, ¿verdad? Si a una persona se le permite delinquir o cometer delitos menores y no tiene consecuencia, cada vez va a ir escalando el nivel de su delito. Después, pues a lo mejor es un vendedor que está dando dádivas indebidas, luego va a encontrar la manera de hacer algo en contra de la empresa misma. Así que pues este es un tema que no solamente desde el punto de vista jurídico, sino nosotros como abogados creo que estamos obligados desde el punto de vista ético, ¿sí? a trabajar mucho con nuestros clientes para lograr que se fortalezcan estas políticas. Y más cuando son empresas grandes que tienen activos o tienen empresas que van a estar vendiendo, en un proceso de due diligence poder comprobar que se tienen estas políticas y controles de una manera muy rigurosa, también se va a estar agregando valor a la empresa y facilitando este proceso de due diligence. O sea, a través de estas políticas se puede comprobar el hecho negativo de que no ha habido corrupción. Pues sí. Sería esa un indicio al menos, o cuál, porque creo que era un tema que se había ahorita puesto en la mesa. ¿Cómo comprobar el hecho negativo? Es correcto. Sí. Yo diría que no se puede comprobar, pero se puede comprobar que la empresa, y ahí yo creo que la diferencia entre la persona física y la persona moral. La persona moral, ¿qué puede hacer? Puede tomar todas las medidas posibles para evitar un hecho de corrupción. Pero no puede evitar que una persona actuando por su propia iniciativa delinque. Eso sí no lo puede. Pero perdón la interrupción, pero podría ayudar a determinar que deslindarse de cierta forma, ¿no? La persona física. ¿No? Oye, yo te dije, yo te informé que estaba prohibido hacer esto. Hay una política firmada por ti, que ese es otro tema, ¿no? Es importante no nada más que tengamos las políticas, sino que se puedan informar, se puedan recibir, se puedan firmar. Y eso le ayuda a la empresa
y a los demás directivos a demostrar que esta persona actuó solo, ¿verdad? Y que la filosofía de la empresa es no hacer eso. Exactamente. Hay un precedente de Merrill Lynch o de algún tema similar, ¿no? Donde demostraron a través del Departamento de Justicia que han hecho serias sesiones de entrenamientos, hay precedentes de algunos ejecutivos que han firmado ya incluso asistencia a 3 o 4 capacitaciones, y al final de cuentas lo desligaron de responsabilidades, ¿no? Sí, ha habido algunos casos así, no tantos como algunos nos gustaría ver, pero sí. No, sí, que siguiera el manual que habías manejado en un inicio de FCPA, y pues de alguna manera yo creo que son herramientas que tienes nada más para decir, pues tuve bases de cumplimiento, y pues si a una persona ya lo capacité, dije qué no hacer, y lo hace como funcionario, de alguna manera, pues qué más quieres que haga yo como grupo, ¿no? Sí. Ahora, ahí no podría prestarse a una especie de esquizofrenia en la persona moral. A mí me tocó un caso de una persona que se acerca y dice, quiero tener todos los lineamientos políticos, etcétera, para dar la impresión de cumplimiento, pero yo no voy a dejar de seguir haciendo esto y necesito estar protegido. No, clarísimamente, y yo lo he visto casos de empresas que lo que están armando es una pantalla de humo. Sí. ¿No? Clarísimamente, digo, los seres humanos somos bastante creativos, sí. En la maldad muchas veces. Sí, y otro tema también es tolerancias, ¿no? ¿Qué tanto sí se puede y qué tanto no? Incluso en el FCPA originalmente existía el concepto de grease payments, que podías tú pues dar una pequeña gratificación para que la secretaria pusiera tu expediente hasta arriba. Luego viene el UK Bribery Act, que es el FCPA Reloaded, mucho más estricto, donde hay cero tolerancia. Sí. Que en nuestro sistema, ¿qué es lo que sí se debe permitir y qué no? Podemos dar regalos de Navidad, y de qué valor. Hay un lineamiento, ¿no? Creo que son 10 salarios mínimos el... Sí, eso está en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, pero que ya va a dejar de estar en vigor en julio. Entonces, no vamos a tener ese parámetro ya. Sí, entonces ya no se va a poder nada de la lectura de la Ley General de Responsabilidades. Yo no tengo esa interpretación. Para mí la interpretación es el cohecho. Para el cohecho tienes que tener la intención de influenciar una decisión, una actividad, un acto de un funcionario, ¿no? Lo que pasa es que si ves el artículo ese de la ley, no dice exactamente eso, es como que nos llama mucho la atención. Sí. De hecho, para mí no es yo puedo dar un soborno de menos de 10 salarios mínimos. O sea, no, eso, lo de los 10 salarios mínimos no quiere decir que hasta esa cantidad con cualquiera o bajo cualquier circunstancia. No quiere decir eso. Para mí son cosas distintas. Uno no libera el hecho que sea por debajo de 10 salarios mínimos, no libera del hecho de que pudiera ser cohecho. Preguntaba porque en el 52 dice: incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público. Entonces, lo vimos y dijimos, pero está medio fuerte esto. Sí. Pues mejor evitarlo, ¿no? Y invitar a comer. Exactamente. Invitar a comer está en... Te sitúas perfectamente. Si tú mientras de negocio. Pero yo creo que, a ver, pero somos seres humanos y tenemos que comer. O sea, eso es parte ¿no? Para mí eso no es dar algo de valores. Sencillamente depende de las circunstancias, ¿no? Si lo invita a un lugar totalmente fuera
del lugar. Bueno, no es sé que si aquí pudiera llegar a ser. esto es un tema filosófico aquí bien profundo, ¿no? Una experiencia que a mí me llamó mucho la atención fue en una ocasión que me invitaron de testigo sobre derecho mexicano en un procedimiento en Estados Unidos, donde participaban también autoridades de Hacienda de Estados, Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y hubieron varias reuniones donde acudían a estas reuniones funcionarios del Departamento de Tesoro. Normalmente, como en cualquier lado, tú vas a una junta en un despacho de abogados, a la hora de la comida, el despacho te ofrece comida. Bueno, estos señores del Departamento del Tesoro llevaban su bolsita de papel, ¿sí? Y a la hora de la comida, que nos servían comida a todos nosotros, ellos se levantaban, se iban a otra salita de junto a comer su sándwich que ellos habían llevado, ¿sí? Entonces, ¿dónde marcas la línea? Para mí, yo siento que pues desde el punto de vista de protección a nuestros clientes, protección a las empresas, es decir, no hay línea, ¿sí? O sea, tú como funcionario de la empresa no puedes aceptar ningún regalo, especialmente de proveedores, y tú como vendedor de la empresa no puedes ofrecer ningún regalo a nadie, o tú como abogado interno a ningún funcionario de gobierno le puedes dar ningún regalo. Nosotros en la firma no damos regalos de Navidad a funcionarios de gobierno, punto, ¿sí? ¿Y qué ha sucedido? Pues los funcionarios de gobierno ya no esperan nada de nosotros, ¿sí? Y aún así podemos nosotros hacer nuestro trabajo. Entonces, yo tengo la impresión de que la tendencia es hacia allá, porque en cuanto empiezas a marcar tolerancias, pues entonces ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? ¿Sí? Yo siento que una empresa seria a lo mejor le va a costar más trabajo porque su expediente se va a quedar hasta abajo más tiempo, o a lo mejor se va a tener que cerciorar de que su solicitud de licencia de construcción va a tener que estar cumpliendo absolutamente con todos los requisitos, pues sí, pero una vez que empiezas y dices, bueno, pues a ver, aquí para este permiso nos urge, entonces para este permiso sí da esto. Yo en lo personal, mi criterio es de cero tolerancia. Y creo que en nuestro medio y en nuestro país falta mucho tiempo para que se llegue a esos niveles, pero después, ¿cómo podemos nosotros realmente quejarnos de ver situaciones como la que acabamos de ver con este hombre de la CFE y de muchos otros que estamos viendo aquí en nuestro estado, que es el estado con la deuda per cápita más alta del país? ¿Por qué? Porque tenemos tolerancias. Nuestra legislación estatal tiene tolerancias que a ladrones declarados no se les puede hacer nada. Entonces yo pienso que la única solución ante esta circunstancia es la de absolutamente cero tolerancia. No se puede dar nada. Y eso requiere, creo que un trabajo de mucha más calidad. Si esos permisos se tienen que pedir
asegurarse al 100% que todos los documentos estén ahí, ¿no? Y eso es parte del reto, ¿no? en las empresas. Por eso es importante ir de la mano con los que tienen todas las materias cubiertas, desde inmobiliario, regulatorio, todo cubierto, porque si no está cubierto, entonces nos abrimos a la situación de que, ¿saben qué? Les vamos a clausurar. ¿Por qué? Porque no tienen este documento, este otro, y ahí sí la presión es muy fuerte para cumplir con el cero tolerancia. Y si ya les diste una vez, la siguiente vez te lo van a exigir. Ya eres cliente. En cambio, si saben que tú no les vas a dar, bueno, pues ya por aburrimiento ya una anécdota que tengo de un ministerio público de muchos años. Una vez llegué con él, tenía un asunto de nosotros y no avanzaba. Y yo le decía, pues es que no avanza el asunto, ¿verdad? Vengo todos los días, hacemos todo el trabajo. Y dice, no, es que ya sabemos que esa cabra no da leche. Fijémonos a nosotros, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de la situación que se vive de repente, ¿no? Exacto. ¿Qué forma de decirlo? Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho a Jonathan, pues haber venido de México a compartirnos estos conceptos y estas ideas. Muchísimas gracias, Jonathan. Un privilegio. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia, a varios de ustedes incluso que han sido asiduos asistentes a esta serie de conferencias que concluimos el día de hoy. También pues, muy agradecido. Al contrario. Ayer casualmente el Consejo me pidió que continuara con esta comisión, entonces vamos próximamente a anunciar otra serie de conferencias sobre temas relacionados con cuestiones transaccionales, transfronterizas o internacionales, así que ahí estarán dentro de los múltiples emails que reciben de la Cámara, de la barra, estarán recibiendo más información sobre este comité. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Por cierto, tenemos aquí Muchas un gracias. pequeño Yo reconocimiento también de- soy barrista. México.